1592. Galileo Galilei desarrolló un aparato para medir la temperatura, termoscopio, para objetos inanimados. 1614. Santorius creó una ingeniosa báscula clínica para pesar a los pacientes. 1665. Christian Huygens propuso una escala para ser utilizada en el termómetro. Estableció parámetros de puntos de congelación y ebullición. 1708. Gabriel Daniel Fahrenheit creó un termómetro de alcohol. 1714. Gabriel Daniel Fahrenheit, el termómetro de alcohol, lo sustituyó por el de mercurio. 1717. Gabriel Daniel Fahrenheit aportó a la medicina la elaboración de una escala para la medición de temperatura. 1728. Bosley fueron los primeros registros de la presión arterial y utilizó un manómetro de mercurio. 1742. Andreas Celsius creó la escala de grados centígrados en la clínica y perfeccionó el instrumento y realizó el significado de la temperatura corporal. 1761. Leopold Brugger introdujo en la clínica el procedimiento percutorio. 1822. René Theophile Heinsius-Lennig publicó su obra y fue posible describir con detalle la lesión por tuberculosis. 1847. Carl Ludwig fueron los primeros registros de presión arterial en un quimógrafo. 1852. Aitken construyó un instrumento de mayor practicidad, haciendo más estrecho el diámetro del tubo por encima de la ampolla. En 1855, George Cartman desarrolló con base al estetoscopio biauricular, similar al de la actualidad. En 1870, Thomas Clifford Atwood creó el desarrollo del termómetro clínico que se utilizó en la actualidad. En 1882, Virchow descubrió el bacilo de Koch, Microbacterium tuberculosis. En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en su laboratorio. En 1896, Riva-Rossi creó el esfigmomanómetro. En 1896, Tobias Núñez adquirió el primer equipo y tomó la primera radiografía de un paciente. En 1813, Wilhelm Röntgen descubrió que un cátodo calentado a igual voltaje produce más cantidad de electrones y a mayor velocidad que uno frío. En 1916, William Baum creó el Baum-manómetro. En 1834, Frederick Joliot e Irene Curie utilizaron terapias de las radiaciones. En 1967, Gottfried Husfield y MacLeod Cormack desarrollaron la tomografía axial computarizada, TAC. Capítulo 14. Avance en los conocimientos anatómicos y la evolución de la cirugía. 25.000 a 20.000 a.C. En España, en las cavernas paleolíticas, se encuentra la evidencia más remota de cirugía, donde se encuentran representadas siluetas con amputación de los dedos como parte de un ritual. 1600 a.C. Papiro egipcio de Edwin Smith, que muestra la discusión de 48 casos clínicos con metodología diagnóstica, pronóstica y terapéutica de heridas de las diferentes partes del cuerpo humano. 1552 a.C. Papiro de Evers, en el cual se menciona la trepanación, la circuncisión y extirpación de tumores superficiales. Siglo V a.C. Susruta, en la antigua India, describió 121 instrumentos quirúrgicos, diferentes tipos de materiales de sutura y controlaba la hemorragia por presión o por cauterización. 460 a 370 a.C. Hipócrates realizó múltiples observaciones tanto de clínica como de moral y aconsejó la trepanación, el tratamiento expectante de las fracturas abiertas deprimidas. 384 a 322 a.C. Aristóteles impulsó el estudio de la anatomía. 146 a.C. Roma conquista Grecia, llevándose consigo lo mejor de la cultura helénica. 131 a 201 después de Cristo. Galeno, descendiente de alumnos de la escuela hipocrática, enseñó y practicó a través de animales de experimentación. Fue el primero en reconocer que las arterias llevaban sangre y no aire, y que la sangre arterial y venosa era diferente. 474 a 732 después de Cristo. Periodo bizantino.
640 después de Cristo, caída de Alejandría. Con esto los árabes se convierten en los herederos y conservadores de la medicina griega. 1110 se desarrolló la Universidad de París. 1167 se desarrolló la Universidad de Oxford. 1224 se desarrolló la Universidad de Nápoles. 1275 Mondino de Bolonia hace resurgir la disección de cadáveres humanos. 1537 Ambroise Paré sirvió en el ejército de su patria. Fue despreciado por los cirujanos de bata larga, ya que, contra la costumbre de escribir los libros en latín, él escribía sus obras en su lengua natal, el francés. 1543 Andreas Vesalius escribe su obra De Humanis Corporis Fabrica, donde refuta conceptos que persistían desde la época de Galeno. 1564 Vesalio publicó como Anatomicarum Gabrielis Fallopi Observationum Examen. 1599 Peter Lowe fundó la Facultad de Médicos y Cirujanos de Glasgow. 1540 a 1604 William Close, el más grande cirujano de inglés del periodo isabelino. 1642 Wiersong descubre el conducto pancreático. 1651 Beckett descubre el conducto torácico. 1671 Malfigi descubre los capilares pulmonares. 1672 Von de Graaf descubre los folículos del ovario. 1682 Brunner descubre las glándulas duodenales. Siglo XVIII. París se desarrolla como el centro quirúrgico más importante. 1674 a 1750. Jean-Louis Petit inventó el torniquete para las amputaciones. 1728 a 1793. John Hunter es un escocés a quien se le considera el fundador de la patología experimental y quirúrgica, así como pionero de la fisiología comparada y morfológica experimental. 1731. Se funda la Academia de Cirugía de Francia. 1744 a 1795. Pierre-Joseph Desaules perfecciona la técnica quirúrgica y se considera el primer maestro de anatomía quirúrgica. 1745. Se separan los cirujanos ingleses de los barberos. 1794. Jess Bennett efectuó con éxito una cesárea a su propia esposa, en el condado de Rockingham, en el estado de Virginia. 1796. Giona Bernetti ligó por primera vez la arteria ilíaca externa en un aneurisma. 1800. El químico inglés Sir Humphrey Davy había amortiguado el dolor de los pacientes que padecían infecciones dentales con inhalaciones de óxido nitroso o gas hilarante. 1846. Morton, siguiendo el ejemplo de Wells, logró una oportunidad para mostrar su nuevo medicamento contra el dolor. Tuvo éxito. Trató de patentarlo y la palabra anestesia se propagó por todo el mundo. 1847. El Dr. James Young Simpson, conocido profesor de obstetricia de Edimburgo, utilizó el éter para atender un parto sin dolor, que se registra como el primer caso en el mundo. 1862. Descubren papiro de Edwin Smith. 1867. Lister operó a su hermana Isabel Sofía de un cáncer de mama. Todos los cirujanos consultados rehusaron operarla por el riesgo de la operación. 1872 a 1873. Descubren papiro de Evers en el invierno. 1877. El cistoscopio fue inventado. 1887. George Thomas Morton de Filadelfia, en el hospital, llevó a cabo la primera extirpación con éxito del apéndice. Siglo XIX. Brewer señalaba que el guante de hule constituía el mayor auxiliar en cirugía para prevenir la infección. 1912. Al francés Alexis Carrel se le otorgó el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre la cirugía vascular y el trasplante de órganos experimental que realizó en múltiples áreas. Bacteriología y el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos infecciosos. En 1590, Johannes Jensen y Zacarías de Middelburg fueron los primeros en diseñar un microscopio con un tubo con lentes extremos. En 1610, Galileo Galilei adaptó uno de sus telescopios para la observación de objetos pequeños. En 1628 a 1694, Marcelo Malpighi llegó a la conclusión que combinando lentes se podía construir un instrumento para observar objetos más pequeños. En 1661 observó con un instrumento el paso de sangre a través de los capilares,
complementando el descubrimiento de la circulación de la sangre de Harvey. En 1665, Robert Hooke construyó uno de los primeros microscopios. En 1641 a 1673, Rainier von de Graaf descubrió los folículos del ovario. En 1675, Anton van Leeuwenhoek, con sus aparatos, logró describir la presencia de seres vivos en una gota de agua sucia en cantidades inmensas. En 1810 a 1882, Theodor Schwann demostró que la putrefacción era causada por cuerpos vivos que podían ser destruidos por el calor. Helen fue uno de los primeros en sostener la teoría del contagio animal. Virchow cerró el ciclo del contagio animal hasta el nivel celular. En 1846, Rudolf Virchow publicó su libro Patología celular. En 1864, Louis Pasteur descubrió que el vino se volvía ácido por los parásitos que se destruían al calentar el vino a 60 grados centígrados. Este procedimiento se le llamó pasteurización. En 1866, Pasteur publicó un libro en el cual expuso los hallazgos para explicar la fermentación y las putrefacciones de la materia orgánica. En 1880, Koch publicó una monografía de las enfermedades traumáticas infecciosas para explicar la teoría del contagio quirúrgico. En 1881, Pasteur se dedicó al estudio del carbunco. En 1882, Koch halló la primera, el bacilo causante de la tuberculosis. Jean Anthony Villemin demostró que la tuberculosis se contagiaba al trasplantar tejido enfermo a animales. En 1883, Mennikov publicó su descripción clásica sobre el proceso de defensa de los invertebrados inferiores. En 1885, Pasteur probó por primera vez su método de la rabia en un ser humano. En 1885, Koch fue nombrado profesor de higiene y bacteriología. En 1845 a 1929, Mennikov descubrió de la esencia del proceso infeccioso y de la inmunización mediante la fisiología comparada. En 1888, Eduardo Lisiega realizó la primera vacunación contra la rabia en un niño mordido por un perro con la enfermedad. En 1890, Koch anunció haber descubierto el tratamiento para la enfermedad de la tuberculosis, la tuberculina. Descubrió el vibrio del cólera y descubrió el microorganismo causante de la oftalmopatía egipcia. En 1908, Mennikov recibió el premio Nobel por su teoría de la fagocitosis. Capítulo 16. Circulación de la sangre, grupos sanguíneos y transfusiones. En el siglo II, Galileo Galilei explicó la función de la sangre en el cuerpo humano. En 1553 se publicó un libro de teología llamado Christianism Restitutio. En 1559 se publicó un libro llamado De Re Anatomica. En 1578 nació William Harvey. En 1598, Harvey fue a la Universidad de Padua. En 1628, Harvey publicó su obra clásica, Exercitrato Anatomica Mortu Cordis et Sanguinis in Animalibus. En 1680, se publicó un libro con las experiencias de un parto gemelar. En 1901, Karl Landster descubrió los grupos sanguíneos A, B y AB. En 1902, Descatello y Storfi descubrieron el grupo O. En 1937 a 1939 se descubrió el RH. En 1940 se dio a conocer la causa de la eritroblastosis fetal. Época del animismo.
Se creía que existía una sustancia que llenaba el universo y estaba en todos los seres cuando ésta amenazaba con extinguirse por culpa de una enfermedad. Se reemplazaba con un medicamento cargado de esta materia. Época del demonismo. Las enfermedades eran atribuidas a un genio que tomaba posesión de un hombre. Se creía que el medicamento era un genio contrario que el causante de la enfermedad. A partir de esta época, la alquimia era considerada del demonio. Civilizaciones clásicas antiguas. El curar era una ciencia secreta reservada a los sacerdotes. Lo que hacía era pasar a los enfermos al templo a pasar una noche. Se dice que en la noche aplicaban el tratamiento. Época de Hipócrates. Los discípulos llamados filósofos naturales se les enseñaba que la causa de una enfermedad no son sentencias divinas y que cualquier médico hábil podía restaurar una enfermedad con remedios de la naturaleza. 5000 a.C. Las recetas datan de estos años, provienen del latín receptus y significa hágase, es una orden de un médico. Siglo XI a siglo XIII. Las primeras escuelas de medicina se dieron en esta época. Desde Oriente y del Nuevo Mundo llegaron más hierbas medicinales que reforzaron las bóticas, almacenes de medicina. Siglo XV. Se conserva la farmacopea, persistían algunas panaceas usadas en tiempos remotos como la triaca sagrada, que contaba con 54 sustancias y era eficaz contra el veneno. Se fue transmitiendo y mejorando, y ahora sirve como cicatrizante, tónico reconstruyente y como antídoto. Siglo XVI. Nace la quimioterapia con el suizo Paracelso, reformador de la medicina. Su contribución fue poner la química en medicina y decía: la causa suprema de todo medicamento es el amor. Siglo XIII. Surgieron nuevas doctrinas como la de Albrecht von Haller, quien en pocas palabras dijo que el origen de la química moderna se lo atribuimos a los farmacéuticos. Siglo XIX. Se extrajeron los principios activos de algunas plantas medicinales que usaban en forma empírica, sin saber cuál era su composición o mecanismo. 1827. El doctor Leroy extrajo ácido acetilsalicílico, que se le conoce como aspirina y se usa como antipirético y analgésico. 1870. Pellicer y Coventou obtuvieron la quinina. Se utilizó para fiebres palúdicas. A partir de morfina se obtuvo el opio. Con estos descubrimientos se crearon laboratorios y a lo que hoy se conoce como quimioterapia moderna. 1880 a 1908. Quien sí fundó la quimioterapia moderna y fundó sus bases fue Paul Ehrlich, quien al concebir una teoría de inmunización describió lo que hoy es antígeno, anticuerpo, y recibió un premio Nobel en 1908. 1935 a 1947. Gerald Dumac en 1935 investigó la actividad antimicrobiana y creó un colorante textil sintetizado al cual le puso Pruntocil rubrum. Curó la fiebre puerperal, neumonías, la erisipela y la celulitis. Coincidió su premio Nobel a la medicina y fisiología en 1939. Siglo XIX. Se publicaron trabajos donde se menciona que el moho y los hongos destruían bacterias. El doctor Benjamin propuso una doctrina llamada antibiosis, y fue gracias a esta que se desarrollaron los antibióticos. 1921. Uno de los mohos fue nombrado Penicillinum y comprobaron que del mismo había un derivado llamado penicilina. Era capaz de detener el crecimiento del estafilococo. 1928 a 1941. El doctor Alexander Fleming, trabajando con sus estafilococos, sufrió la contaminación de uno de sus huertos, que resultó ser del Penicillinum. En 1941 fue probado por primera vez en humanos, y el doctor Alexander Fleming obtuvo el premio Nobel por su trabajo. 1944. Sellman-Waxman obtuvo la streptomicina utilizándola en infecciones como la tuberculosis, y a través de otras cepas se obtuvieron antibióticos como la cloromicetina y la aureomicina. 1945. Se descubrió la bacitracina. Asimismo, en 1945, el doctor Giuseppe Brotzu
Trabajó con un hongo de agua y descubrió las cefalosporinas, que actúan contra muchas bacterias, tanto gram positivas como gram negativos. 1947. Se descubrió el cloranfenicol. 1948. Se descubrió la cefalosporina y la clortetraciclina. 1952. Se descubrió la eritromicina. 1953. Se descubrió el tetraciclinas. En 1955 se descubrió el D-cicloserina. 1956 se descubrió la novomicina. 1957 se descubrió la dimetilclotetraciclina. 1963 se descubrió la ambramicina. Desarrollo y evolución de las especialidades médicas. 1774. El Dr. Franz Anton publicó una monografía sobre el magnetismo biológico. 1801. Philly publicó un libro. 1817. James Parkinson publicó un estudio sobre un síndrome caracterizado por temblor de manos. 1837. El Dr. Seikel trata a pacientes con esquizofrenia con insulina y obtiene buenos resultados. 1837 a 1919. Nancy, la otra sede de otra escuela llamada Hippolyte Bernheim. 1856 a 1939. Sigmund Freud prescindió de la hipnosis utilizando las asociaciones libres, el análisis e interpretación de todo lo que el paciente decía. Recibió el nombre de psicoanálisis. 1869 a 1939. El Dr. Harvey logra acceder hasta la hipófisis para extraer tumores. 1870. El Dr. Gall publicó su frenología en la que señala cada función cerebral. 1870 a 1937. Alfred Adler, su concepción psicológica se basó en el complejo de inferioridad, con sus correspondientes mecanismos de compensación psicológica en las personas. 1875 a 1961. Carl Gustav fue quien distinguió entre el inconsciente personal y el colectivo. 1882. El Dr. Jean-Marie fundó una cátedra de la especialidad de histeria a la que acudieron médicos de todo el mundo. 1893. El Dr. Charcot murió en Morvan a los 68 años de edad. Antes de 1910 fueron conocidos la estructura y función del tejido nervioso por Camilo G. y Santiago Ramón. De 1836 a 1909, Cesare Lombroso destacó entre los alumnos de la escuela Hippolyte Bernheim. En 1921, Freud, a pesar de ser psiquiatra, tenía unas ideas fijas de las que no podía deshacerse, como el estar señalando de forma constante que su muerte ocurriría en febrero de 1918, no teniendo ninguna enfermedad a los 65 años de edad. En 1929, Hans Berger inventó el electroencefalógrafo. En 1932, Charles Sherrington y Edgar Adrian ganan premio Nobel por sus estudios sobre reflejos e impulsos nerviosos. En 1939, Freud fallece a los 83 años de edad en Londres. En 1952 se inicia lo que puede llamarse la era de psicofarmacología con el descubrimiento de la cloropromacina por investigadores franceses y por la síntesis de un alcaloide de la Rauwolfia serpentina por investigadores suizos. En 1967, George Wald y Ragnar Granit ganan premio Nobel por sus estudios sobre la fisiología, y en 1967 se desarrolla la tomografía axial computarizada.